Lo que acabas de ver es un brutal enfrentamiento entre piratas nigerianos y la fuerza naval de ese país. El resurgimiento de estos criminales es uno de los grandes problemas que los militares deben combatir, y para ello es necesario emplear todo su poder de fuego. Es que luego del auge de la piratería somalí en la primera década de este siglo, nuevos casos despiertan preocupación en las costas africanas. Hombres armados con modernos fusiles de asalto sorprenden a los buques a bordo de lanchas rápidas. Se caracterizan por su enorme violencia, con la cual toman de rehenes a los tripulantes antes de solicitar rescates millonarios. Más allá de que los barcos han sumado seguridad para contrarrestarlos, su único y verdadero obstáculo son las fuerzas armadas que buscan la paz en alta mar. Irónicamente, muchas veces para conseguirla es necesario ser más brutales que los temibles piratas. En este nuevo video conoceremos qué hay detrás de estos grupos criminales de Nigeria y Somalia, y descubriremos cómo son capturados y ejecutados durante los feroces enfrentamientos con el ejército. Bienvenidos al infierno de los océanos. Para comenzar, debemos hablar sobre un fenómeno que tiene cientos de años de historia, pero que se encuentra más vigente que nunca: la piratería. Aún en la actualidad, el transporte marítimo continúa siendo la vía más utilizada para el comercio mundial, representando el 90% de los negocios. Esto significa que millones de dólares se desplazan todos los días a través de grandes buques, que fácilmente se pueden convertir en la presa de los grupos criminales. Estos transitan las costas en puntos estratégicos como el Cuerno de África, hogar de los piratas somalíes. Son los más famosos de todo el planeta, reconocidos por la brutalidad de sus integrantes, mayormente pescadores que sienten que barcos extranjeros llegan para saquearlos y despojarlos de su trabajo. No obstante, a estos se suman excombatientes que los transforman en una terrible amenaza. Entre 2005 y 2012, fueron responsables de casi 200 secuestros de barcos en la zona antes mencionada. Y según estimaciones del Banco Mundial, recaudaron más de 400 millones de dólares manteniendo como rehenes a miembros de la tripulación y exigiendo rescate. Eso provocó que los buques comerciales sumen seguridad privada para enfrentar a los piratas. Sin embargo, el mayor éxito se consiguió gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas que comenzaron a patrullar la zona. Todo parecía indicar que el poder del ejército había intimidado definitivamente a los piratas somalíes. Pero eso cambió a finales de 2023, luego de una década de relativa tranquilidad en alta mar. A mediados de diciembre de ese año se produjo el secuestro del carguero MV Ruen, un barco que transitaba por las costas africanas cuando fue atacado. Los criminales abordaron el navío y capturaron a sus 17 tripulantes, logrando el primer secuestro exitoso desde 2017. De todas maneras, no sería precisamente una victoria. El hecho movilizó a las armadas de varios países, como España, Japón e India. Esta última fue precisamente la que se encargó de que los piratas se arrepientan de sus actos. El MV Ruen había sido llevado a aguas territoriales de Somalia, por lo que las fuerzas no podían actuar, pero luego de unos meses comenzó a desplazarse. El grupo de secuestradores decidió utilizarlo como medio de transporte para cometer nuevos crímenes, y eso les saldría muy caro. Al regresar a alta mar en marzo de 2024, el poder naval de India se les fue encima. La operación estuvo encabezada por el destructor INS Kolkata, el cual recibió apoyo de un avión C-17 de la Fuerza Aérea de ese mismo país, con soldados listos para lanzarse en paracaídas. Cuando se vieron acorralados, los piratas abrieron fuego contra el buque de guerra indio, que respondió a la agresión mientras militares se lanzaban desde el cielo. Tras varias horas de enfrentamiento, los somalíes entendieron que la única alternativa a una brutal muerte era rendirse. Y eso fue lo que hicieron.
Las Fuerzas Armadas de India capturaron a 35 piratas, que luego fueron entregados a las autoridades para responder por sus actos. A su vez, los 17 miembros de la tripulación del MV Ruen fueron rescatados y liberados. No obstante, ese episodio tampoco pudo acabar con las intenciones de este grupo de criminales de Somalia. El 12 de marzo de 2024, el carguero MV Abdullah fue secuestrado mientras transportaba más de 55,000 toneladas de carbón desde Mozambique a los Emiratos Árabes Unidos. 65 piratas abordaron el buque a unos 1,000 kilómetros de la costa somalí y negociaron con el grupo propietario sus exigencias. Luego de un mes de discusiones, el 14 de abril el barco fue liberado tras el pago del rescate. La esposa del capitán dijo a las agencias de noticias que un avión arrojó sobre el MV Abdullah 3 sacos llenos de billetes. Más tarde, desde la prensa también se informó que la cifra fue de $5 millones. Según expertos, estos ejemplos han demostrado que en la actualidad, los actos de piratería continúan siendo más que rentables, y puede augurar el resurgimiento de una práctica que se creía acabada. Como si fuera poco, los piratas somalíes no son los únicos que están dispuestos a secuestrar un barco. Más allá de que eso esté acompañado de la posibilidad de enfrentar todo el poder militar. A los temibles navegantes del Cuerno de África se le suman los criminales que dominan otra ruta clave para el comercio marítimo, el Golfo de Guinea. Aquí nos encontramos con la red de piratería nigeriana, una organización que trabaja como amo y señor de esta porción del Océano Atlántico. A diferencia de lo que ocurre en Somalia, este grupo es más sofisticado y complejo, involucrando a actores de varios tipos. Además, si bien comparte acciones como el secuestro, también suma el robo de combustible a su lista de delitos. La mayor parte de sus actividades tienen lugar en la región del delta del río Níger, y su particularidad es la cooperación entre los diferentes integrantes para lograr sus objetivos. Es que detrás de las operaciones no hay una sola persona, grupo étnico o social. La red se conforma por funcionarios gubernamentales, empresarios, comandos armados y mafias transnacionales. De esa manera se puede conseguir seguridad, recursos económicos y apoyo logístico en la planificación de los crímenes. Una misión de piratería nigeriana requiere en promedio entre 40 y 60 miembros. Esto incluye a los grupos de secuestradores directamente involucrados en los ataques y otros actores que pueden proporcionar financiación e información privilegiada, realizar la negociación de rescates y lavado del dinero, o facilitar las ventas de los bienes robados. En las imágenes que veremos a continuación podemos entender la perspectiva de quienes están encargados de la acción. En un mano a mano imperdible, este pirata cuenta parte de su trabajo y cómo lo lleva adelante. How does it work when you do an attack? I use normal speedboat. This like 200, 2 speedboats. Attack, and we come to our camp. How many guys do you have aboard the speedboat when you do attack? 7 per boat, plus the driver, 7 men. How do you choose your targets when you do an attack? My target, it depends on the kind of security over the ship. Do you know before if there is security aboard your target or not? Before you get there, the security men, they will open fire on you. Okay. Yeah, before you come closer, they open fire. It happens often that they open fire? Yes. And so what do you do? When they open fire, me too, I ask my boys to open fire. Como mencionamos antes, se dedican a 2 tipos de crímenes, por lo que la manera de actuar en cada uno es ligeramente distinta. Los secuestros de buques y toma de rehenes son procesos largos, donde puede pasar mucho tiempo entre el ataque y la recepción de un pago por el rescate. En esos casos es crucial una buena planificación para evitar que las autoridades puedan interferir en cualquier momento del proceso. Por otra parte, nos encontramos con la petropiratería. Al igual que durante un rapto, se debe hacer una exhaustiva labor de inteligencia. Sin embargo, lo más importante es tener los contactos adecuados para el trabajo. Los piratas atacan a sus víctimas en lanchas rápidas, pero también deben contar con una nave nodriza. Este es un petrolero propio que ha sido robado previamente y funcionará para transportar el combustible extraído. Luego comienza la participación de los patrocinadores,
Funcionarios corruptos que, una vez consumado el hecho, se encargarán de vender el botín en el mercado negro o incluso en el de petróleo legítimo de Nigeria. Este tipo de delito demuestra la importancia de la red de contactos dentro de la piratería en esta región. De hecho, incluso las fuerzas de seguridad suelen ser sobornadas para mirar hacia otro lado durante los ataques. No obstante, más allá de la existencia de agentes corruptos que aceptan esa oferta, la historia cambia cuando los escuadrones militares aparecen en la escena. Un ejemplo de eso nos lleva a agosto de 2013, cuando 7 delincuentes murieron en un feroz tiroteo que involucró a oficiales de la Armada de Nigeria en la región de Oron. Según los testigos, la batalla entre los dos grupos dejó solo a uno de los piratas con vida, quien luego fue arrestado. Describieron el enfrentamiento como un episodio brutal, donde los secuestradores en acción contaban con armas sofisticadas, pero no pudieron hacer nada contra las fuerzas militares. El equipo de la Marina estaba patrullando la zona, mientras escoltaba al barco camerunés Brenda Corlett. De pronto, fueron abordados por un par de lanchas rápidas que abrieron fuego en su dirección. Así lo recordaban los tripulantes del buque atacado durante este episodio. About 5 to 7 of them rose up with their rifles, mostly AK-47, and opened fire on us. They opened fire on us, so that led to exchange of fire. 2 new flying boats come out of the creek and start shoot the Navy. So that now the Navy turn around and start shoot and call us to call another Navy boat here so that they come and reinforce those people. But I show that the Navy kill what we saw, the first boat. All people died there. El único sobreviviente fue atrapado y afirmó ser un ex militante del delta del Níger, pescador de profesión. Si bien no tuvo el fatal destino del resto de sus compañeros, debió enfrentarse a la justicia por sus actos criminales. Finalmente, el comandante naval nigeriano que estuvo al frente de la disputa, James Oluwole, aseguró que las vías fluviales requieren vigilancia diaria para mantener a raya a los piratas. Asimismo, dijo que la Armada de Nigeria no se detendrá ante nada para lograr esta hazaña. A pesar de esto, parece que los secuestradores tampoco piensan rendirse, porque muchos años después de aquel acontecimiento, continúan operando en las costas del Golfo de Guinea. En enero de 2020, varios militares murieron en un duelo armado contra un grupo de criminales marinos. El letal tiroteo se dio mientras las fuerzas de seguridad intentaban el rescate de un barco petrolero, que había sido atacado cerca del río Níger. La Armada nigeriana envió un escuadrón de 6 hombres para neutralizar la amenaza, pero fueron recibidos por una feroz cortina de fuego que acabó con la vida de 4 de los soldados. Sin lugar a duda, la rentabilidad de los secuestros y el robo de petróleo parecen ser razón suficiente para que los piratas sigan arriesgando su vida y la de los demás. Como si fuera poco, el moderno armamento y la ausencia de miedo a la muerte se convierten en un combo explosivo, por lo que los ejércitos del mundo deben invertir cada vez más recursos para dar batalla. Ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que las Fuerzas Armadas podrán erradicar definitivamente a la piratería? ¿O estamos ante el resurgimiento de un fenómeno que nunca acabará? Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video de Mundo Bélico.